pero también está el otro lado en el béisbol que cuando llegan las lesiones, ¿no? Tú tuviste varias cirugías, 2 de codo, una de hombro. ¿Cómo cómo vives ese proceso de tener que retirarte, no lanzar en un plazo de tiempo? ¿Cómo superas esas lesiones? Yo creo que otra vez volvemos a lo mismo, tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tienes que tener un apoyo familiar, tanto de tus papás como de tu pareja. La primera que sufrí, la que ahorita es mi esposa, era mi novia, que es lo que yo siempre hablo con ella, le agradezco mucho a ella, a sus papás que me ayudaron en ese momento, porque, pues, no recibes un apoyo económico, no recibía un apoyo económico de ahí en ese entonces. Y era muy difícil. Entonces, después que me estaba recuperando, nació mi hija. Entonces, saber que ella estaba embarazada, teníamos gastos, de que a veces te sientes bien del hombro, a veces no te sientes bien. Y pues al fin de cuentas uno la supera, ¿no? Pero batallándole. Ya las otras, la que sí le batallé fue la primera del codo, que se me secó la mano, se pudiera decir así. Esa sí batallé bastante, 1 año y medio para poder quedar bien. Y sí, sí llega un momento donde de frustración, ¿no? De que a veces lloras, de a veces de impotencia, de no poder hacer nada, de que nomás te vas a levantar para ir al estadio a ver competir a tus compañeros y tú no puedes hacer nada. Entonces, sí tienes que tener esa mentalidad de que, pues, tú solo a veces estando solo en realidad, de que yo estaba en México, estaba en Oaxaca y, pues, no tenía nadie que te dé ese aliento de que: "Oye, tienes que hacer esto, oye, vamos a hacer esto, oye, tienes nuestro apoyo". A lo mejor sí por un mensaje, pero no ese apoyo presencial que a veces uno Claro. ocupa, ¿no? Pero sí se le batalla demasiado, saber si vas a regresar bien, primero que nada. Te digo, me pasó 2 veces en la primera cirugía del codo, donde yo me sentía bien, me subían al equipo con Diablos, tiraba una entrada y a la siguiente entrada ya no podía lanzar. O sea, yo ya no sentía la pelota, no tenía sensibilidad en mi mano. Y ya, pues, afuera del juego y otra vez a rehabilitación. Me mandaban a Ensenada a lanzar allá. Y dato curioso, allá en Ensenada nunca batallé de eso, o sea, tiraba 5 entradas, 6 entradas. Me volvieron a subir al equipo, una entrada bien, la siguiente entrada 78 millas, 88, 80 millas. No sentía la pelota. No sé si por la altura, no sé qué Sí. influyera, pero sí se le batalla bastante. Y cuéntanos cómo fue esa experiencia de cuando se te secó la mano, que no tenías sensibilidad, que leí que hasta te pinchabas y que no sentías absolutamente nada. Sí, fíjate que yo me hice unos estudios del nervio cubital, donde yo del hombro al codo tenía, creo que si mal no recuerdo, 50% de sensibilidad. Del codo a la muñeca tenía un 25% y de la muñeca al dedo tenía 0% de sensibilidad. De hecho, te digo, agarraba agujas, como lo dices, y sangraba, pero yo no sentía que me picaba. Entonces también iba a la tienda, pagaba y me daban el vuelto, el cambio, y se me caía porque yo no sentía las monedas. Y fue un proceso difícil. De hecho, a mí se me notaban los huesos de la mano, o sea, se me fue mucha masa muscular de la mano. Sí, sí, fue algún proceso muy difícil. Ahí ya estabas operado, era tu proceso de rehabilitación. Sí, ya estaba operado. ¿Y qué tuviste que hacer para regresar a Luis Iván de hoy? No, trabajar en ese aspecto, en tener una rehabilitación muy buena. O sea, no te voy a decir que soy el que más trabaja del equipo, del mundo, no te lo voy a decir eso, pero sí hago lo que me corresponde. Pero en las veces que he salido lesionado, que me han dado las cirugías, sí trabajo muy bien, o sea, para volver a lanzar. Pero en esa cirugía del codo me costó bastante. A veces que días que ya no quería nada, pero al fin de cuentas, tienes una gente atrás de el quien te está esperando en la casa, tienes que llevar un alimento a la casa, tienes que pagar un techo, entonces muchas cosas se te vienen a la mente. Eh, sa Se te viene a la mente por qué estás ahí, o sea, por qué estás haciendo esas cosas. Entonces son cosas que no te dejan caer y al fin de cuentas lo logras y sales, pero sí son procesos muy difíciles. ¿Y cómo es ese primer inning, ese primer lanzamiento después de la operación? ¿Sientes como la desconfianza en la lesión? ¿Vas poco a poco? Sí, sí, siempre vas a tener la desconfianza, ¿no? Gracias a Dios en esta cirugía, en la segunda, salí rápido.
salí rápido, porque ya no tenía esa duda de mí. O sea, ya tenía mucha confianza y sabía de que no me habían hecho grandes cosas, pues, como compresión del hombro y la primera del codo, y pude salir en 2 meses y medio a volver a lanzar, pero siempre hay una incertidumbre, cómo quedaste o cómo vas a regresar de esa cirugía. Oye, Shocker, ¿y pasó por tu mente en algún punto cuando la estabas pasando muy mal en el retiro? Sí, fíjate que ahí cuando estaba en México, estaba un coach, Patrick Johnson, era el coach de picheo, y yo sí le dije: "¿Sabes qué? Yo ya me quiero ir a mi casa, yo ocupo estar en mi casa". Y sí, él me dijo: vete, o sea, haz lo que tú quieras, vete, yo te apoyo, te pago. De hecho, me dijo: "Te pago el viaje para tu casa, pero esa no es la solución", me dijo. "Tienes que recordar por qué lo estás haciendo, tienes que recordar que es un proceso, que no va a ser fácil". Y esas palabras, o sea, esa plática con él me ayudó mucho a cambiar esa mentalidad. Qué bonito. No, qué, Sí. qué bello. En alguna entrevista que ya había visto tuya, también vi que justo tu papá no quería que fueras pitcher por esa razón, ¿no? Por la eh, probabilidad más alta de lesiones. Nunca te dijo así como de, te lo dije. Sí. No, nunca me lo dijo, pero fíjate que yo recuerdo que cuando a mí me hicieron pitcher, yo le o sea, fue el proceso, yo hablé para la casa y hablé con mi mamá y estábamos hablando con él, y le dije: "¿Sabe qué? Pásame a mi papá", y no, él estaba molesto porque me hicieron pitcher. Y de hecho, también recuerdo que cuando me dijeron que iba a debutar en la Americana, yo contento, hablé para la casa, y una lloradera, ¿no? De felicidad y que: "Mamá, ya, o sea, voy a debutar, voy a ser profesional". Y platico con mi mamá y le dije a mi papá: "Pásamelo", mi papá no quiso hablar conmigo. No, pues, Y sí, y él desde: "No quiero que sean pitcher, no quiero", y no. De hecho, yo cuando estaba niño pichaba y él se enojaba. Muy poco por el trabajo, muy pocos fueron a verme jugar, pero cuando iban y me metían a lanzar, él se iba. O sea, él se enojaba y llegaba a la casa y me regañaba, justamente por eso, pues, por una lesión, que quería que me cuidara pero, pues, gracias a Dios, lanzando estoy aquí. yo entiendo a tu papá perfecto, ¿eh? Cuando hacen estas slow motion de la dinámica de un lanzamiento de un pitcher, tú ves cómo es, pues, hasta cierto punto antinatural Sí, sí, la sí, posición del codo, el pecho, el hombro, todo. pues, como papá lo entiendo. Yo no soy papá, pero Sí. No, sí, también no pero quieres que nada le pase a tu hijo, ¿no? claro, por Pero supuesto. sí. Shocker, y platicamos de el previo a un partido, durante el partido. ¿Cómo es Shocker en esos días, ya estando en una temporada regular, estando en playoffs, donde saliste a lanzar un partido? Pues, normalmente son 4 o 4 5 días. días. ¿Cómo en ese periodo de tiempo, cómo es Shocker? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te cuidas también para prevenir ciertas lesiones? ¿Qué es lo que haces? No, me levanto como a las 4 de la mañana, me voy a la barranca y no te creas, no hago nada de eso. No, El no, agüita fría sí, y te el pelas. agüita. No. El platanito. Todo, ¿verdad? Luego voy a nadar también. No, fíjate que no, o sea, es lo que te digo, o sea, no soy el que más trabaja del Sí, equipo, pero sí hago las cosas que te con las que me corresponden. siento bien, pues, o Ya. sea, con las que me trato de recuperar día a día para estar listo el quinto día para pichar. Que es gimnasio, que son masajes, que es la terapia con los TENS, ultrasonido, mantenimiento, más que nada, Sí. y ir soltando poco a poco y, o sea, como te sientas bien, algún día lanzas ya largo, pero sí, yo creo que es una rutina muy normal la mía, donde no hago mucho, pero sí hago lo que sé lo que voy a estar bien para ese día, pues. Esa es mi rutina, o sea, Bien. no o sea, descanso pues, a veces lo que se puede Sí. y así, porque también viajas demasiado. Te toca viajar y llegar ese día y pichar, entonces, sí, es una rutina muy normal para mí. Qué importante lo que dices, porque yo también creo que en el deporte profesional no existe una receta mágica para ser exitoso. O sea, Claro. no sé, yo pienso en Otani y el Big Papi. O sea, no creo que hayan tenido o tengan la misma rutina Sí. y no por eso uno tiene una carrera más exitosa. O sea, los dos son grandísimos Tremendos jugadores peloteros. y te apuesto a que están en polos opuestos de su preparación física. Sí, de hecho, hay una entrevista ahí y donde dice el Big Papi de que
pues a lo mejor el otro lo tratan con pincita, es un robot, lo meten, no sé, o sea, chequeos cada entrada y estás bien. Porque imagínate, es una gracia prepararte como bateador y prepararte como lanzador al mismo tiempo. Entonces, es muy, muy distinto cada cuerpo, cada mente. Yo siempre para mí se lo aprendí a un jugador y para mí se me quedó bien grabado de que el béisbol para mí el 95% es mentalidad y el 5% ya es algo físico. Porque de nada te sirve, vemos ahorita en Grandes Ligas, hay lanzadores que te tiran 100 millas y batallan. Hay pitchers que te tiran 90 y son exitosos, o sea, saben, tienen mucho pensamiento, mucha inteligencia para ejecutar los lanzamientos a base de fuerza. Y eso sí te lo puedo decir porque cuando a mí me cambian de Tigres a Diablos, yo llego lesionado. Entonces, yo tiraba 85 millas, 80 millas, se me iba la fuerza del codo, antes de la cirugía del codo, y yo te lo puedo decir, ahí yo aprendí a tirar porque muchas veces te sientes muy bien de tu brazo y quieres hacer de más. Y mucha gente dice: "Oh, que vente al gimnasio, que vamos a correr de más, que vamos a hacer estos ejercicios", pero ves otra gente que no hace eso y como tú dices, es exitosa, o sea, aprendes, o sea, como pasa el tiempo, aprendes. Y a mí me lo han dicho mucho y es que, ¿cómo le haces? No, pues, picho, tiro la bola y sí, sí, güey, pero yo me preparo, yo duermo bien, yo como bien, yo hago eso. Pues sí, porque ese eres tú. Sí, pero a mí no me va bien. Pues es que a lo mejor un día malo. Y yo le digo, pues no, pues El talento también. Claro, el el talento, pero talento también del influye. talento se acaba, ¿no? Pero sí, lo que te digo, o sea, ese soy yo de las personas de que yo sé lo que voy a estar, cómo me voy a sentir bien para ese día, pues. Perfecto. Y ya hemos hablado como de estos logros colectivos, pero ¿qué han representado también tus logros individuales en cuestión de fuiste el campeón de ponches hace 2 temporadas, llegaste ya a los 300 ponches en invierno, fuiste guante de oro? ¿Qué representa todo esto cada que llegas a esos logros? No, es algo muy bonito, muy especial para mí. Yo me acuerdo de que a mi papá, más que nada, yo le di que yo iba a obtener muchos logros en el béisbol y todos los logros van a ser para él. O sea, fue por el apoyo de que siempre estuvo ahí conmigo, siempre, también mi mamá, pero pues mi papá era el que me llevaba al béisbol, ¿no? Entonces, cada que obtengo un premio, siento algo muy bonito porque dije, bueno, lo logré para mi papá. Sí se siente muy chingón, no cualquiera gana un guante de oro. Sabes que es un guante de oro por una posición y son bastantes pitchers. Sabes que es un campeón de ponches y son bastantes pitchers. Entonces, hacer esos logros representa mucho para mí por el esfuerzo del que uno hace año tras año desde pretemporada, porque yo siempre he dicho la pretemporada es la base de la temporada, ¿no? La preparación que tengas en la pretemporada son los resultados de la temporada y los logros individuales o sea, son muy representativos para cada jugador y más que nada para mí, por el hecho del apoyo que me dio mi papá, o sea, todos esos, como te digo, son para él.